Muy buenas tardes, amigos y amigas de Alex Comunica. Estamos aquí en directo cuando son las 5:06. Hoy es miércoles y hoy, excepcionalmente, la tertulia de los martes la vamos a hacer los miércoles. Ya sabéis, la tertulia Te Veo, en que hablamos de temas a veces de actualidad, pero siempre con ese toque, esa visión espiritual que nos caracteriza y que nos ayuda a ver las cosas desde otro punto de vista. El lado bueno de las cosas, visto como el lado práctico, el lado que nos sirve, el lado que nos empuja a sacar todo nuestro potencial, nuestra mejor versión. Hoy no hablamos de actualidad, sino que hablamos de un tema universal, que es cómo decretar la realidad. Nuestras palabras son poderosas. Ya lo dijo Jesús, ¿no? Y el verbo se hizo carne. Y es así. Tal y como hablamos, manifestamos también nuestra realidad. Y no solo por las afirmaciones o decretos que uno puede hacer de viva voz, sino sobre todo por el diálogo interno que tiene. Tal y como nos hablamos a nosotros mismos, transmitimos también y proyectamos esa realidad fuera. Tal y como es dentro, es fuera, que como ya bien sabéis, es la ley de correspondencia, famosa ley de correspondencia del Kybalión. Uno de los principios herméticos, o los principios que lo rigen absolutamente todo, y de los cuales pues beben quizá disciplinas o cosas que se han inventado más modernas, como la ley de la asunción, ley de la atracción, etcétera, pero que sepáis que el origen todo está ahí. El origen todo está en Hermes Trismegisto. No me voy a enrollar mucho, porque se trata sobre todo de daros claves, daros facilidades para empezar a crear vuestra realidad. A ello nos van a ayudar, por una parte, Sisi Bocanegra. Sisi, bienvenida. Muchísimas gracias de corazón. Y ahí tengo también, al otro lado, tenemos a Gemma Vila, que como bien sabéis es psicóloga clínica, profesora de lectura y sanación del aura, también profesora de terapia estructural, que hoy de nuevo nos acompaña en la tertulia Te Veo. Gemma, bienvenida. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes a los dos. Y buenas tardes a todos. Claro, cuando decimos que podemos decretar la realidad, que podemos materializar la realidad, no nos referimos solo a la actitud positiva, posibilitadora que uno puede tener ante la vida. No, sé positivo y las cosas te irán mejor. No va tanto en esa línea. O sea, hablamos de magia. O sea, hablamos de poder materializar nuevas realidades y poder cambiar nuestra realidad. Hay una de las leyes, precisamente del Kybalión, estas leyes herméticas, que es la ley de causa y efecto, que nos enseña que la principal causa de todo lo que nos pasa en la vida somos nosotros mismos. Eres tú, soy yo. Es decir, yo soy el responsable de todo lo que me pasa en la vida. Claro, entender esto puede llevar a cierta desazón, es decir, vaya, pero ¿qué me estás diciendo? ¿Que si yo tengo una enfermedad me la he provocado yo? ¿Me estás diciendo que si no llego a final de mes o tengo este problema económico me lo he provocado yo? ¿Me estás diciendo incluso que si a mí de pequeña abusaron de mí o me violaron, lo provoqué yo? Claro, lo que vamos a decir o explicar en esta tertulia va a ir contra el pensamiento lógico y racional. Exijo entonces, bueno, exijo no, es decir, os pido que tengáis apertura de mente, porque en última instancia somos responsables de todo lo que nos pasa. Decía Gemma, sí que sí con la cabeza. Sí. Bueno, es que aquí se tiene que enfocar, primero, Alex, bueno, y todos, ¿no? Se tiene que enfocar que no es desde la visión mental, racional y lógica, porque nos hemos de focalizar en el ser, en el estado del ser, ese ser que cada uno somos, que nos creamos nuestra propia realidad. Yo cada vez me doy cuenta más, al menos conmigo misma, depende de qué actitud tengo, cómo uso mis pensamientos, cuál es mi perspectiva. Uso un tipo de palabras, invoco un tipo de energía que creo con mi poder, con mi energía creativa, creo una realidad u otra, ¿no? Entonces yo estoy totalmente de acuerdo y cada vez más, aunque hay gente que me lo puede discutir y lo entendería perfectamente, porque yo he estado en el otro lado, de ser muy lógica, matemática y racional, y creo que esas habilidades del ser humano son necesarias, pero no siempre. O sea, es como entender el amor. El amor no se puede entender. El amar a alguien y entregarte a alguien incondicionalmente no es lógico ni racional y lo hacemos constantemente. El amar a nuestros hijos, el amar a un perrito, el amar
a una mascota o amar un proyecto que te entregas totalmente. Pero que entender que el ser, el estado del ser, hace que tú tengas unas creaciones u otras, depende de qué energías invocas, qué pensamientos tienes y qué actitud tienes delante de la vida, ¿no? Y lo consciente que eres de eso también, porque vas eligiendo a medida que va pasando, vas tomando decisiones y esas decisiones van creando una realidad u otra. Mm. Yo soy totalmente Claro, convencida. ley de causa y efecto. Somos responsables de todo lo que nos pasa en la vida. Claro, aquí cuando hablamos, por ejemplo, ¿no?, de la víctima de un asesinato o la víctima de una violación. Claro, aquí ya nos metemos en cosas más polémicas porque ¿cómo puede ser que yo me haya provocado esto? ¿Qué me estás diciendo? ¿Que yo soy responsable de esto? No, responsable de que me hayan robado, responsable de que me haya pasado algo, es la persona que me ha robado, me ha atacado. No, no soy yo. Imagínate si entendiéramos que en el fondo sí que somos nosotros porque buscamos esa experiencia por algún motivo, pero no es nada racional y lógico. No hay razón, no hay lógica para esto. Es decir, ¿por qué provocamos esa situación? Yo, por ejemplo, mira, os voy a poner mi ejemplo. A mí hace 2 semanas, en un restaurante al que voy habitualmente, me robaron. Me robaron. ¿Pero sabéis por qué me robaron? Yo llevaba unos días como un poco atontado. Os soy sincero, ¿eh? Estaba como en una nube, acaba de volver de un viaje a Punta Cana, es como si aún no hubiera aterrizado, ¿no? Y estaba ahí Tierra, pues muy te dio feliz, tierra. muy contento y tal. El robo tuvo un sentido positivo para mí. Y es una experiencia que yo mismo provoqué. ¿Para qué? Para tomar tierra. Para decir, tío, despierta, despierta, que esto es solo el principio. Que ahora de momento hoy te han robado la cartera, pero mañana te puede pasar otra cosa como no bajes ya a tierra del todo, ¿no? Entonces, yo me lo tomé de esa manera. Cuando me lo tomé de esa manera, vi rápida un poco la enseñanza de todo aquello. Y es curioso porque a las 2 horas me llamaron diciendo, oye, que hemos encontrado tu maleta tirada no sé dónde. Y por suerte estaba todo. Es decir, me habían robado el dinero, pero el teléfono, el portátil, el resto seguía estando allí. Solo se habían quedado el dinero. Fijaos también lo útil que es aprender a ver las señales de la vida, las enseñanzas que hay en todo, aunque sean tragedias, para pasar rápido de fase y pasar a la siguiente fase, ¿no? Es decir, es importante, por eso digo que somos responsables. En el momento que uno piensa, soy responsable de todo lo que me pasa, te pones en una actitud de poder y ya en una actitud de aprendizaje, incluso de juego, diría yo, decir, bueno, oye, ha pasado esto, ¿para qué ha pasado esto realmente, ¿no? Y te empiezas a hacer esta pregunta poderosa que es el para qué. Y cuando llegas a la respuesta, de repente es como si la vida te diera una nueva oportunidad, todo se reconecta y sigues fluyendo. Bueno, yo no sé si opináis igual. Sí, ¿qué opinas tú de todo esto que acabo de decir? Sintonizo completamente con lo que los dos habéis compartido. Yo siento y yo lo vivo en mi vida, o sea, tengo esa convicción por lo que yo he vivido, y es que cuando surge un imprevisto, es un imprevisto para la mente que analiza y que está proyectando y que está diciendo cómo tienen que ser las cosas. Ese imprevisto, una vez que surge, eso está como en manos, a mí términos o pensamientos como el de la física cuántica me ayuda mucho. Hay un documental, Alex, que es ¿Y tú qué sabes? Y hay una escena que es súper gráfica, a mí me ayudó muchísimo. Y se ve a la chica, la protagonista, entra en una plazoleta donde hay un chico que está jugando al baloncesto con una pelota. Y entonces este chico le dice que en realidad todo eso lo está viendo porque lo crea ella, porque ella es la que está mirando. Y hay un momento en el que se da media vuelta y le da la espalda al campo donde está esa pelota botando, ¿no? Y en el momento en el que le da la espalda, lo que se ve es miles de pelotas en absolutamente todas las posiciones a la vez. Y cuando ella se da media vuelta y gira, ¡boom!, la realidad colapsa a razón de lo que ella puede percibir. Entonces, esta imagen de imaginarte que lo que tú no ves, en lo que tú no ves, lo que tú no captas, ahí está operando la máxima inteligencia, en el que todo está abierto absolutamente a todas las posibilidades, pues es muy útil cuando surge un imprevisto de este tipo. Pierdo la cartera, vale. Seguramente la mente ya proyecta, no la voy a encontrar. ¿Pero por qué? O sea, a lo mejor no.
A lo mejor hay alguien que ese día, por lo que sea, pues se la encuentra y te la devuelve. O cosas como, fíjate lo que, voy a hablar de algo personal, ¿no? Cuando sale a la calle, ¿qué actitud lleva? Si lleva la actitud de que entra en un campo de minas en la que cualquier persona te puede dar al revés, ¿no? Tú vas en una actitud defensiva. Y como ha dicho Gemma, cuando tú tienes una actitud determinada, tú eso lo vas irradiando. Eso se te nota. Nosotros expresamos mucho más que por la palabra o por la actitud, por la mirada, por el gesto, microgestos, micropostura. Todo este tipo de cosas van dando información a todas las personas que están en esa realidad, ¿no? Que coincidís. Bueno, pues fíjate lo que pasó, Ale. Mi madre se rompió una rótula por una cera en mal estado y tal, y después de operarla, pues nos dieron una silla de ruedas y nos explicaron cómo se plegaba, pero yo no la había plegado. Entonces íbamos a recogerla, yo iba a recogerla y bajé con la silla de ruedas al coche. Y entonces la calle era muy estrecha y yo abrí la puerta, claro, la que daba a la calzada para que mi madre se subiera cómodamente. De esta forma interrumpía un poco el paso de la calle, pero no era muy frecuentada, entonces me lo permití. Mi madre se metió y entonces vino un coche y yo le pedí perdón con una sonrisa, y perdón, así como diciendo perdón, ¿no? Y ese coche se paró y cerré la puerta y veo que no quería pasar, sino que quería aparcar al lado, ¿no? Y a esto que le digo yo a mi madre, mamá, digo, adiós, mamá. Digo, mira cómo estoy, que me explicaron cómo se plegaba la silla de ruedas y yo no me acuerdo cómo lo hacía. Empiezo allí a probar y a esto que se baja la chica del coche que había aparcado y me dice, mira, perdona, es que te he oído que estás diciendo que no sabes plegar la silla de ruedas y qué casualidad que mi hijo tiene exactamente la misma, que se partió la tibia hace un mes y estoy harta de plegarla, así que te voy a ayudar. Fíjate qué cosa, la mente hubiera previsto ahí algo completamente distinto. ¿Por qué? Porque es mucha casualidad que se presente una persona que quiera aparcar en el sitio de al lado y que resulta que su hijo tiene exactamente la misma silla de ruedas. Entonces, estas posibilidades existen y son tan potencialmente probables como la peor de las peores. Nosotros estamos muy enfocados a encontrar la posibilidad peor. Pero bueno, no es... siempre cuando surge un imprevisto, proyectamos un futuro catastrofista, sea en el ámbito que sea. Fíjate que yo, precisamente, sí que se me pasó, porque es normal, cuando te roban ya dices, ya está, lo he perdido todo. Claro. Incluso ya bloqueé las tarjetas del banco, porque tenía las tarjetas del banco, el DNI lo tenía todo, ¿no? Pero había algo en mí que me decía, oye, ¿y si te lo devuelven? ¿Y si te lo devuelven? Es decir, no había descartado esa posibilidad y me enfoqué en esa posibilidad. Tú has dicho una palabra clave, que es enfocar. Enfocar es decretar. Sí que es cierto que las palabras, el diálogo interno que todos tenemos, ¿no? Las afirmaciones, eso nos ayuda a visualizar, a traer la realidad que queremos. Pero el enfoque muchas veces es lo que nos ayuda a subir la vibración. Y cuando uno sube la vibración, se materializan otras realidades y atraes a personas que vibran en esa vibración. A ver, es otra de las leyes del Kybalión, de Hermes Trismegisto, leyes herméticas, la ley de la vibración. Es decir, semejantes se atraen, no opuestos se atraen, semejantes se atraen. El enfoque, lo que se enfoca se expande, otra ley universal, ¿no? ¿Dónde me enfoco? ¿Dónde me estoy enfocando? Y según donde yo me enfoque, estoy atrayendo esa realidad. Gemma, ¿estás de acuerdo o no? Sí, donde pones tu atención, tu energía va. Es una ley. Donde pones tu atención, ¿no? Que es esta ley, que a veces no nos enteramos, pero que es muy importante esta ley. Es muy simple. Es lo que decimos siempre, el proverbio ese de la botella medio vacía, medio llena, ¿no? Que la botella es igual, es la misma cantidad de agua que está llena la botella, pero tú la ves medio vacía o la ves medio llena. Y eso hace que tu actitud sea diferente y que reacciones diferente y actúes diferente. En este planeta hay como una serie de leyes y una de ellas es esta y es importante conocerla porque esto nos da una capacidad de crear una realidad diferente a la que tenemos. Yo personalmente soy una persona que creo totalmente en esto, creo totalmente en que hay muchas realidades en la misma realidad. Somos seres multidimensionales y tenemos la habilidad de crear diferentes realidades y escoger la realidad que queremos.
Puede ser durante muchos años vivir en el victimismo, vivir en la limitación, vivir que la vida no vale para nada y hacer clic y comenzar a crear una realidad totalmente diferente, vivir en la abundancia, vivir en la ilimitación, vivir en la alegría y eres la misma persona, pero ya no eres la misma persona porque has elegido otra realidad, ¿no? Entonces tus pensamientos cambian, tu visión cambia, tu manera de hablar cambia, y tu creación también cambia, ¿no? Entonces, la gente que nos está escuchando hoy, que entienda que todos pueden hacer este salto cuántico que yo le llamo, o este salto de realidad, pero claro, lo tienes que elegir y tienes que el primer paso es creerlo para crearlo. Si yo no lo creo, no lo podré crear. Antiguamente era la misma palabra, el mismo verbo. Incluso creo que en el idioma griego es el mismo verbo, creer y crear. Y en español, ese verbo de creértelo, a medida que te lo vas creyendo, lo vas creando y lo vas Siempre. manifestando, ¿no? Entonces, entender la importancia de abrir tu mente y de creer que quizá es posible otra realidad, ¿no? Y ahí abrimos una nueva puerta y comenzamos a activar otro tipo de pensamientos, otro tipo de palabras. Yo hago un juego muchas veces en un curso que se llama Avatar, que es un curso que haré en febrero próximamente, que hago un ejercicio, ¿no? De hacer a la gente que escriba pensamientos en un papel. Y es muy interesante porque depende qué vocabulario pone la persona, qué palabras elige la persona para escribir, te vas dando cuenta dónde está esa persona, si está en el miedo, o está enfocado mucho en ella, o está enfocada en el trabajo, o está enfocado en cualquier cosa, ¿no? Por solamente el vocabulario de palabras que escribe esa persona. La manera que hablamos, la manera que pensamos, la manera que sentimos, nos dicen qué vibración estamos, en qué realidad estamos eligiendo vivir. Y esa realidad que elegimos vivir puede cambiar también. O sea, entender que podemos cambiar en cada segundo, en cada momento, que es lo maravilloso de estar vivo, que no nos quedamos estáticos en una realidad y podemos hacer ese salto a otras realidades, ¿no? Entonces, el poder del decreto, el poder de la palabra son instrumentos, herramientas que podemos usar para hacer ese salto de realidad. Me gusta esto que dices, Gemma, porque tienes toda la razón del mundo. A veces empleamos un vocabulario que nos empobrece, nos debilita y nos desempodera. Y a veces también es porque no vamos a la raíz del asunto, ¿no? ¿Qué pasa muchas veces? Hay personas que hacen decretos, hacen afirmaciones positivas. Un montón de gente que ha hecho todos los cursos grabados y por haber de la Luis Hay hacen afirmaciones por la mañana, por la noche, a todas horas, incluso en sueños, pero no les acaba de funcionar. ¿Y por qué no funcionan muchas veces las afirmaciones positivas? Quizá porque no vamos a la raíz del asunto. Hay un progreso del que alguna vez yo os he hablado, que es un curso que yo también estoy haciendo aquí en Ales Comunica, que es el curso de renacimiento, donde realmente vamos a la base, vamos a la raíz, que es la mentira personal. Claro, si tú no vas a la mentira personal, que es lo que nos creemos desde pequeñitos, incluso durante el periodo de gestación, ha estado ahí imbuida de muchas maneras. Si no cambiamos esa mentira personal, no cambiaremos el sistema de creencias y tampoco cambiaremos nuestro diálogo interno. ¿Por qué? Porque pensamientos al día, a ver, yo no los he contado, no creo que nadie los ha contado, pero dicen que hay de 90.000 a 100.000 pensamientos al día, de los cuales solo somos conscientes en un 3 o un 4%. Y la mayoría de pensamientos son negativos, ¿no? Son desempoderantes y todos vienen de esta mentira personal. La mentira personal es muy simple. Es no existo, no valgo, soy malo, no soy suficiente, no sé, soy ignorante, soy tonto, etcétera, ¿no? Y a partir de aquí se deriva el resto de pensamientos limitantes. Claro, si tú no cambias eso, si no haces una depuración, una limpieza de tu inconsciente, difícilmente las afirmaciones positivas te van a funcionar o te funcionarán en parte, no te funcionarán del todo. Entonces, es muy importante cambiar ese diálogo interno. Mira, fíjate por aquí, tenemos un comentario que me ha llamado mucho la atención de cuando hemos empezado la tertulia, que me gusta porque es claro y directo. Pajas mentales. O sea, que lo que estamos diciendo aquí son pajas mentales. Pues no, precisamente es lo contrario, amigo rapper peruano. Es dejar de hacerse pajas mentales. No, que esa palabra yo la he dicho muchas veces. Una paja mental es dar vueltas y vueltas y vueltas en una misma realidad y tener una serie de pensamientos que va repitiendo en todo rato. O sea, tú te vas con tus padres y piensas que
que te critican no te respetan y vas dando vueltas a la misma realidad. Te vas con tus amigos y piensas lo mismo. Es como tener un grupo de pensamientos, ¿vale? Muy grandes y siempre vas pensando lo mismo y te haces una paja, entras en un remolino y no paras de salir de ese remolino. Esto es lo que es una paja mental. Y esa palabra yo la uso muchas veces porque la aprendí en Estados Unidos, que se basa mucho en esto, en entender que entramos en un círculo cerrado como un remolino y no salimos de esa realidad. Y no nos damos cuenta y vamos repitiendo esa realidad, no importa en qué medio estamos. Si tenemos miedo a no sentirnos queridos, nos pasa en la relación de pareja, nos pasa en el trabajo, nos pasa con nuestra familia, etcétera, etcétera, etcétera. Se van activando unos circuitos neuronales constantemente que genera unas sustancias químicas que nos acostumbramos a esas sustancias y cuando no encontramos a alguien que nos falta el respeto, buscamos a alguien para seguir esa paja mental, para seguir esa estimulación constante. ¿Vale? Entonces, esto es importante que la gente se dé cuenta que hemos de salir de ese rol, hemos de saltar eso y hemos de liberar eso. Y durante un tiempo estamos incómodos incluso porque nuestro cuerpo está acostumbrado a esa nicotina de sentirse víctima, ¿no? Y entonces entender que el cuerpo te pide esa nicotina de sentirse víctima o sentirse, hacer esa paja mental constante que la has de dejar de hacer para dejar y elegir otra realidad, ¿no? Hay una cosa que también quiero decir, que has saltado muy rápido, Alex, que hablabas de los decretos, que los decretos están bien siempre y cuando se acompañen de otro trabajo en paralelo. O sea, yo puedo trabajar mentalmente algo, pero también tengo que trabajar desde el corazón, desde el sentir. Tengo que trabajar desde el alma, desde las emociones, desde la mente y desde el cuerpo, para que haya realmente un cambio verdadero. No puede ser solo a nivel mental, porque no tiene suficientemente fuerza para crear el cambio. ¿Vale? Quería comentar Claro. eso. ¿Y eso cómo se hace entonces, Gemma? ¿Cómo hacemos que el cambio, que también lo sintamos? ¿Cómo le sumamos el corazón a ese proceso mental? Que se queda en eso muchas veces, la ley de la atracción, las afirmaciones positivas, todo muy mental, muy intelectual, pero no conecta con el corazón. Bueno, la ley de la atracción, o sea, yo creo que comenzó a aportar algo, si lo vuelves a escuchar, habla del sentir. Cuando antes, solamente hace 20 años, porque yo estudié en Estados Unidos todo esto, ¿vale? Y entonces, yo cuando estudié en Estados Unidos, la espiritualidad de Estados Unidos es muy práctica, pragmática, mental y mucho de imaginar, visualizar y hacer decretos con la palabra, con la mente y todo esto. Y cuando yo vi el reportaje del Secreto y me leí el libro y vino esa energía al planeta, yo dije, qué interesante, porque aquí hay una nueva energía en el Secreto que habla del sentir desde el corazón. O sea, yo no solamente puedo imaginar que voy con un coche, yo me puedo imaginar que me toca la lotería en el 2023, ¿no? Que me toca la lotería, me imagino que estoy con champán, celebrándolo con mis amigos, dando abrazos. Pero ¿qué pasa? ¿Qué es lo que siento? ¿Qué es lo que yo estoy sintiendo en mi corazón? ¿Cuál es mi emoción? Porque esa emoción hará que eso se multiplique también. Y también cómo ve mi espíritu y cómo ven mis programas. Si hay algún programa, esto es una cosa que he descubierto hace poco, programas de supervivencia. Si yo tengo programas de supervivencia, que tener dinero, por ejemplo, es igual a muerte, porque mi abuelo hace años le vendió una casa, le dieron mucho dinero y después lo robaron y lo mataron. Yo inconscientemente, mi ser para sobrevivir no quiere crear dinero, porque si creo dinero voy a morir. Entonces, claro, tengo que trabajarme muchas cosas, porque si en este momento no estoy teniendo el dinero que quiero, es porque yo misma me lo estoy frenando, porque mi estado natural del ser es creativo. O sea, somos nosotros mismos los que nos hacemos daño y nos invalidamos y nos frenamos. No es nadie más. O sea, si yo tengo $1 millón o 1 millón de euros o más, pongamos 100 millones de euros, hay algo dentro de mí que no me permite crear ese dinero, porque yo a nivel consciente lo quiero. Entonces, algún programa tengo, alguna emoción tengo,
no sostengo esa energía, o si la tuviera, imagínate que fuera esto, 10 millones de euros, yo no lo puedo sostener porque mis programas están tan incómodos y tan ansiosos que por muchos decretos que diga voy a ser millonaria, me siento tan incómoda y con tanta rabia en mi corazón, Claro. o tantos bloqueos, que no me permito crear ese millón de euros o lo que sea, ¿vale? O una pareja o lo que sea, ¿no? Cosas muy básicas a veces, un trabajo digno, por ejemplo, ¿no? Entonces, es todos los niveles del ser que se tienen que trabajar, no solamente uno. Todos los niveles. Sí, adelante, perdona. Hay algo muy interesante que es, bueno, yo creo que siempre decimos lo mismo, es estudiarnos nosotros mismos y ver con qué identidad de mí yo me identifico, valga la redundancia. Porque si yo de mí tengo una visión, por ejemplo, de que nadie me apoya o yo tengo que hacer las cosas sola porque la gente me falla, a ver, todo el mundo no puede fallar. Al 100% no puede fallar. Alguien en tu vida en algún momento ha tenido que hacer algo por ti. Esto es así, ¿no? Al 100% no hay nada. Entonces, ¿qué es lo que hay en mí que no lo ve? ¿Me explico? No, estudiar con qué identidad, a qué identidad estoy yo pegada, con qué memoria de mí, porque operamos a través de memoria. Todo lo que está en nosotros son memorias activas que están operando y creemos que somos eso. Entonces, si yo tengo profundamente enraizado en mí una identidad en concreto que tenga relación con el dinero, ¿no? Si yo esto lo tengo profundamente en mí, lo que venga de fuera lo voy a boicotear. No lo voy a permitir. Si alguien me ofrece dinero, yo voy a pensar, por ejemplo, hablamos del dinero, ¿no? Uy, no, me va a dar dinero porque esto es sucio, o me va a ocurrir no sé qué, o me va a pedir esto a cambio, y yo lo boicoteo, no apuesto por lo nuevo, porque eso da mucho vértigo. Apostar por lo nuevo, entrar en una zona en la que la persona que tú crees que eres no tiene el control. Otra cosa que es también digna de atender, iba a decir peligrosa, pero voy a medir las palabras ya que hablamos de las palabras, es creer, o sea, ser realmente, hacer un acto de honestidad contigo mismo y decir, vamos a ver, yo no busco justicia muchas veces, yo lo que busco es una retribución. Y son dos cosas muy distintas, porque yo busco mi retribución, o sea, algo que para mí y a mis ojos compense aquello que yo he sufrido. Y eso no tiene nada que ver con la justicia, porque la justicia a veces trabaja, estamos hablando del personaje, ¿no? A tu favor, y a veces trabaja a favor del otro, porque tú no eres perfecto. Y a lo mejor tú has cometido o has dicho algo que puede ser injusto para esa persona. Si tú buscas la justicia en ese caso, tú no vas a tener retribución. Entonces, esto es una línea muy fina. El autoanálisis y el ver dónde yo me voy. Lo primero es quién creo que soy yo. Es que ya para eso ya daría, a ver, ¿quién creo que soy yo? Porque eso sería ya para una tertulia, yo qué sé, para 3 horas de conversación. Porque lo que somos nosotros somos un conjunto de memorias operando de forma automática. Y en cada memoria, Gruyev contaba que su padre le dio uno de los consejos mejores para toda su vida. Y decía, entre lo que piensas y lo que haces, párate. Entre la pulsión de sentir querer hacer algo, antes de hacerlo, párate y pregúntate, ¿lo quiero hacer? Fíjate, y es nada más que brotar algo que yo quiero hacer. Brota algo de mí, un sentimiento, un anhelo, un deseo, una necesidad, lo que sea. Y decir, pero practicarlo incluso, Alex, hacer un entrenamiento, porque esto es muy duro, ¿no? Incluso las cosas pequeñas. Me da sed. Voy a beber un vaso de agua. ¿Lo quiero beber? Así, o sea, hacerlo así, en pequeñas cosas.
porque en esas pequeñas cosas que parece que no tienen importancia, sí que tú vas activando un mecanismo. Vas consintiendo que ese mecanismo y ese programa, esa forma de proceder, empiece a tener hueco en ti, a sentarse, y poco a poco va subiendo la dificultad. Sí, Alex, no, es que estaba pensando también, aparte de eso que está diciendo sí, también quizás sí que hay palabras o expresiones que deberíamos desterrar de nuestro vocabulario, ¿no? Por ejemplo, el no puedo. El no puedo es una falta de honestidad contigo mismo, primero de todo, porque tú siempre puedes, lo que pasa es que no quieres. Cuando decimos no tengo dinero, no tengo tiempo, es que no puedo, es el lenguaje de las excusas y eso nos debilita muchísimo. En cambio, si simplemente dices no es que no tenga tiempo, es que no quiero, estás siendo más honesto contigo mismo y te estás dando poder. Es decir, no, es que no puedo ir al gimnasio, no quiero ir al gimnasio. Ya está. Es que haría ese curso, pero es que ahora no tengo el dinero, no sé qué. No, es que no quiero hacer ese curso. Entonces, si fuéramos honestos, eso nos daría muchísimo más poder. Pero no solo eso. Palabras como buena suerte o mala suerte. Es decir, los que ya llevamos un tiempo unos tiros dados aquí en el sector de la espiritualidad, crecimiento personal, pensamiento positivo, etcétera, etcétera, sabemos que son invenciones. O sea, no existe. Eso que llamamos suerte no existe. La buena suerte y la mala suerte no existen. No existen. Es un invento cultural que nos hace pensar que vivimos en un azar y que todo en la vida es cuestión de azar. Sabemos que no es así. Y si somos un poco responsables de nuestra vida y analizamos todos los hechos, todo lo que nos ha pasado hasta ahora, sabremos que la causa de todo lo que nos pasa en última instancia somos nosotros, somos responsables. No existe la mala suerte, no existe la buena suerte. Hay una ley precisamente del Kybalión, y perdóname si recurro mucho al Kybalión, pero sí creo que es la base de todo esto, que nos ayuda a entender muchas cosas, que es la ley del ritmo. La ley del ritmo precisamente apuntala la idea de buena suerte o mala suerte, porque dice, bueno, es que la ley del ritmo dice que todo en la vida es fluctuante, nada es estanco, todo fluctúa, todo se mueve continuamente. Eso es lo que dice la ley del ritmo. ¿Qué quiere decir? Que a veces el viento va a favor, a veces el viento va en contra, a veces el oleaje está más duro, a veces el oleaje está más suave, ¿vale? ¿De acuerdo? Pero hay una ley dentro, una subley dentro de la ley del ritmo que se llama la ley de la neutralización. ¿Qué te dice esa ley de la neutralización? Que aunque vayas con el viento en contra, tú eres responsable de tu vida, tú tienes el poder y puedes navegar igualmente aunque vayas con el viento en contra. Y a mí esta ley me encanta, porque quiere decir que tú siempre tienes el poder. Eres responsable de todo lo que te pasa en la vida, para bien o para mal. Es así. Ley de neutralización. Tú te puedes poner en la polaridad que tú desees. Si, por ejemplo, te vienen circunstancias azarosas, entre comillas, en la vida, malas noticias, ¿no? Que a veces parece que hayamos pisado, yo qué sé, pues una moñiga, ¿no? O que nos hemos levantado con el pie izquierdo porque todo nos sale torcido ese día. Bueno, tú decides si quieres que ese día siga siendo torcido o no. ¿En qué polaridad estás? ¿Dónde te enfocas? ¿Qué estás expandiendo? Te enfocas en la queja, en el lamento de decir, va, ya está. Ya me han salido 2 o 3 cosas seguidas, no me han salido como yo esperaba, ya el resto del día irá torcido. Ya está. Tú mismo estás creando que el resto del día vaya torcido porque te estás enfocando simplemente en 2 tonterías que te han pasado que no ha salido la cosa como tú esperabas. Cuando primero de todo, lo esencial que es abrir los ojos, que es vivir un día más, eso sí que te ha salido bien, ¿no? Es decir, puedes respirar, eso te ha salido bien. Te has podido, hacer un desayuno en condiciones. Es una cosa que ya te ha salido bien. Claro, ¿dónde enfocas tu atención? ¿En las expectativas frustradas o en los hechos reales que pasan en tu vida y que van precisamente en la línea de tu crecimiento? Eso es la ley de neutralización, que es lo que precisamente deshace esas ideas de la buena suerte o la mala suerte. Y eso que también dinamita un poco los fundamentos de la astrología o numerología cuando se tratan como herramientas predictivas, ¿no? Por ejemplo, que te digan el año que viene, no, es que el año que viene es un 4, es un año kármico para ti, y entonces que sepas que tienes el viento en contra, que nada te va a salir bien o que todo te va a costar mucho, vas a tener un sobreesfuerzo, vas a tener que trabajar mucho, picar piedra y la recompensa del premio va a ser más bien. Pero el 4 no es así. Bueno, eso dicen algunos, que no es así, yo tampoco lo veo así. Tú también pones pilares.
el año 4 pones pilares, Vale, el año 4 para vale, construir. Igualmente vale. es lo que tú dices. Todas estas cosas sirven para estar por encima de ellas, para no engancharte en ellas, para utilizarlas y atravesarlas. No ¿Qué sé, palabras hay de poder? A ver, ¿qué palabras, por ejemplo, utilizáis claro, vosotras que sean de puedo decir poder? algo de lo que estabas diciendo, puedo decir algo más, Sí, como sí, Gemma, ampliar lo que tú adelante. dices desde otro Sí, sí. lado. Vale, hay una cosa que hace tiempo me tocó, que esto lo trabajamos mucho en terapia estructural, que se basa en la vibración, ¿no? Depende de qué vibración tú tienes. Cuando tú tienes la vibración muy baja, ves el mundo, la vibración se basa en cómo tú ves la realidad, ¿no? Entonces, cuando tú tienes la vibración muy baja, menos de 100, por ejemplo, te enganchas en la negatividad, te levantas por la mañana, está lloviendo, te quejas, vas a trabajar y dices qué rollo, está lloviendo, no sé qué, no sé cuántos, ¿vale? Y cuando tienes la vibración alta, la realidad no cambia, la realidad sigue lloviendo y la gente antipática sigue siendo antipática, el trabajo es el mismo, pero si tu vibración está alta, ves las cosas de otra manera y tienes la sensación que ha cambiado todo y no ha cambiado nada. Lo único que has cambiado eres tú, que has subido de vibración. Entonces, esto es una cosa que la gente se podría dar cuenta, la importancia de cambiar tu vibración, de subir tu vibración, de cambiar tu actitud, de cambiar tu perspectiva, de subir tu vibración, otra vez, repito, porque eso hace, la vida no va a cambiar, la vida siempre es la misma, siempre habrá gente que te querrá hacer daño, gente que le gustarás, jefes malos, jefes buenos, económicamente estarás mejor o peor, tendrás oportunidades o no tendrás oportunidades, lo que estabas tú diciendo, ¿no? Hay épocas que todo más fluye, hay épocas que fluye menos, pero si tu vibración está alta, tu perspectiva de vida y tu visión de la vida es muy diferente. Entonces, no te enganchas tanto en todas estas realidades y las surfeas con estilo. Y entonces no te enganchas, quizá te enganchas un ratín, pero surfeas y atraviesas esa energía. Y entonces da la Me sensación encanta, Gemma, me encanta esa expresión, surfear con estilo. ¿Cómo se surfea con estilo? ¿Cómo subimos la vibración cuando nuestra impresión es que la vida no para de darnos hostias? Pues, por ejemplo, lo que decía, sí, comenzar a verte, observarte a ti, ¿no? Comenzar a observar cómo hablas, cómo piensas, buscar como transportes, que yo llamo trampolines, ¿no? Que te lleven a otra realidad, por ejemplo, la meditación, a observar tus sueños, que puedes recibir ahí mensajes, meditar, el poder del decreto, el poder de la palabra. Hay mil cosas pero que están resumidas en una sola cosa, es comenzar a conocerte y ver cómo hablas. Yo, por ejemplo, el otro día tenía un cliente que hizo una consulta online y le iba proponiendo cosas y todo decía que no, y todo lo criticaba, y todo ponía mal rollo, y todo ponía negatividad, y todo ponía tal. Entonces, llega un momento en que yo me reía porque decía, es que entiendo que le vayan las cosas mal, porque se cierra a todo. Se cierra todo, le estoy ofreciendo esto, le estoy ofreciendo lo otro, le estoy dando esta herramienta, le estoy dando esa... Y siempre ponía excusas para no abrirse a esa nueva realidad. Entonces llega un momento que dices, tú no puedes ayudar a esa persona, porque si esa persona está cerrada, por muchas ganas que yo tenga ganas de ayudar a mi madre, a mi novio, a mi hijo, si está cerrado y no quiere abrirse, quiere vivir esa realidad o quiere estar en esa vibración de conciencia, lo digo por la gente que nos escucha, no hay una cosa en este planeta que es una ley como la gravedad y más fuerte que la gravedad, que es el libre albedrío de cada alma, de cada ser. Yo tengo el libre albedrío de estar en la vibración que me dé la gana. Claro. Tengo el libre albedrío de estar en una vibración baja, triste, de victimismo, de limitación y de enfermedad. Y si no quiero salir de allí, ni Jesús, ni Mickey Mouse, ni el presidente Trump, ni Arcángel Miguel. De allí, ¿entendéis? Nadie me va a sacar de allí. Totalmente. Ese de ser yo que tengo que elegir salir de allí. Lo digo por experiencias familiares mías. Yo hago meditación, soy terapeuta, soy formadora y gente de mi familia no la he podido ayudar. Y duele mucho ahí. Pero no porque hay personas, Gemma, que no quieren ser ayudadas. No quieren. Bueno, quieren. Quieren, pero no. Bueno, quieren de boquilla. Quieren de boquilla. Para... Porque muchas personas... Vamos a ver, nosotros al nacer
y al entrar en una familia, sea cual sea quien sea, yo pocas personas conozco que no tengan una herida de infancia, porque es algo que viene en el paquete. Nosotros entramos en una familia y ahí vamos a tener experiencias, nos van a pasar cosas. No, a lo mejor alguno a un padre ausente, otro a un padre protector, otro a una madre ausente, otro a una madre violenta, otro... Todas, yo creo que todo el mundo, cuando es como que ya teníamos que saberlo, ¿no? Que vamos a entrar en una experiencia, en una vivencia que va a ser muy intensa, utilizando unas palabras de dualidad, pues muy difíciles, incluso crudas. O sea, y el resto de nuestra vida es la oportunidad para poder ir cubriendo aquello, ir creciendo, ir evolucionando, ir curando, ir completándonos. O sea, este es el camino. Y nosotros se nos olvida, porque ya, es que yo he tenido una infancia, es que no sé qué, el otro día hablaba con una chica muy interesante, decía, es que yo ya estoy hasta la nariz de escuchar del niño herido, decía, ¿no? Vamos a ver, ¿qué es la vida? Y es algo natural. Y si lo vemos como algo natural, no lo personalizamos. Y si no lo personalizamos, el victimismo tiene más difícil cabida ahí. Es algo que viene con el paquete. Lo vas a pasar, esa experiencia la va a pasar y tu humano lo va a pasar mal. Punto, ya hemos terminado. ¿Quieres vivir el resto de tu vida arrastrando esas heridas? ¿Quieres cubrir la herida? Imagínate una herida en el brazo. ¿Quieres ir cubriendo y poniendo tapas y venga ropa y la sangre se va a calar hasta que no te quites toda la ropa y mira esa herida? Y no pasa nada. Esa herida la tienes tú y tu vecino del quinto y tu madre y tu primo. La tiene todo el mundo. Y yo. Y Alex. Y todo el mundo tiene esa herida. Forma parte del juego. No hay que personalizar. Es una oportunidad. Y fíjate el poder de las palabras, Alex. Hace tiempo me enteré que había una tribu africana en la que cuando un miembro de la tribu cometía algún delito, asesinato o cualquier acto de esta naturaleza, lo que hacían, Alex, era lo convocaban al centro de la plaza del pueblo, a quien había hecho ese delito. Y allí lo rodeaban todos los miembros del pueblo y se acercaban a él y le decían, fulanito, nunca podré olvidar el día en el que mi hijo se cayó al río y tú lo rescataste. Te recuerdo y te veo, sé quién eres. Y otro llegaba, fulanito, recuerdo aquel día que tú, no sé, me ayudaste con la siembra, no sé qué, lo recuerdo, te veo, te recuerdo, sé quién eres. Así continuamente, todos, porque esto es un símbolo, Alex. O sea, no recordamos nuestra verdadera naturaleza y nos quedamos en los actos, en los personajes, en lo que somos, en lo que nos han dicho que somos. Y nosotros lo hemos acogido. Y ahí sí que es verdad que tenemos nuestro poder. Es decir, me doblego a lo que han hecho de mí. Me doblego. O sea, esto es muy fuerte. Nuestro cuerpo, nuestra mente es un templo que ha sido profanado y sigue siendo profanado. Pero ahora bien, yo soy quien puedo abrir y cerrar esas puertas. A partir de ahora yo no sabía que las podía cerrar. No sabía que podía contener a esas personas que quieren entrar en mí, a esas palabras, imágenes, cuentos, susurros, todas esas cosas. Pero ahora sí, voy a ejercer ese poder, porque en todo lo que me pasa, como mínimo, que ya es mucho, aporto mi presencia. O sea, fíjate, en todo lo que me pasa, como mínimo, y es muchísimo, aporto mi presencia y mi atención. Y luego hay otra cosa también que me gustaría, porque me ha encantado eso de paja mental, porque efectivamente lleva razón. Muchas cosas que nos decimos son pajas mentales. Y llegó a mí un dato, el hecho del poder del enfoque, aparte de que sea algo bucólico y que sea real, ¿no? O sea, algo metafísico, es algo físico. Nosotros tenemos en nuestro cerebro un funcionamiento que se llama memoria reticular, que está situado en una parte de nuestro cerebro. La memoria reticular lo que hace es una memoria selectiva.
¿qué es lo que hace? Muy bien. Si yo estoy en una estación de autobuses, en un sitio en el que hay mucha gente y mucha gente hablando, yo no puedo conscientemente distinguir las palabras que dicen cada uno. Pero si alguien a una distancia más o menos lejos pronuncia mi nombre, mi mente hace ¡bum!, se enfoca, lo percibe, lo ve, lo identifica y lo hace ¡pum!, presente en mi realidad. Y entonces ya desaparecen el resto de las palabras. Esa persona me ha llamado y lo atiendo. Muy bien. Pues al igual que esto, ¿por qué me ocurre con mi nombre? Porque es algo que está muy activo dentro de mí y de mi mente. ¿Por qué no me ocurre con Pepita? Pues porque con Pepita, la palabra Pepita, no está en mí. ¿Qué ocurre? Realmente lo que me llama la atención de fuera, lo que me está diciendo es lo que más funciona dentro de mí. Entonces, si lo que me llama la atención de fuera son tragedias, son tristezas, son insultos, son todo eso, es porque está dentro de mí. Yo tengo la sensibilidad abierta. Lo bueno de esto es que lo mismo que funciona en una dirección, funciona en otra, que es entrenándose. O sea, voy a empezar a abrirme, a cambiar mi vocabulario. Vale, y con esto ya termino. Es que esto me entusiasma. ¿Vosotros recordáis las viñetas aquellas de los tebeos? Que cuando alguien insultaba le ponían saco y culebras y todo. Eso. Bueno, pues eso Calaveras. Es real. Eso es real. Eso es así. Así es. Así es. Cuando nosotros decimos una palabra, es una unidad que tiene vida y que programa la materia. Esto, y bueno, y no lo estoy diciendo yo. Sí, lo dice la física cuántica, el experimento de la doble rejilla. Hay en YouTube un vídeo que es el Doctor Quantum, se llama el Doctor Quantum, el experimento de la rejilla. Es súper, súper didáctico, simbólico, claro, está hasta en dibujo animado, para que sea súper fácil. Y ahí habla del poder del observador frente a la unidad mínima de expresión de luz que se materializa, se convierte, se comporta como materia según el observador. O sea, esto es... Y es, o sea, esto está demostrado ya. Lo único que ocurre es que llevamos mucho arrastrado, no nos lo acabamos de creer, pero vamos a prestar atención a las casualidades, a las sincronicidades, vamos a prestar atención a eso. Sí, es claro, hay que prestar atención a todo lo que pasa en la vida con los 5 sentidos, incluso con el sexto. Cuando dice sí, que las palabras son mágicas, que pueden incluso cambiar o modificar la realidad. A ver, hay un científico que seguramente muchos habéis oído hablar de él. Por desgracia ya no está entre nosotros, pero en este canal sí que lo logramos entrevistar pocos meses antes de su fallecimiento, que es el científico Masaru Emoto, que, bueno, ya sabéis, el que hizo el trabajo, hay libros, investigaciones sobre los mensajes en el agua, ¿no? Y me gustaría mostraros algo, a ver si lo puedo presentar aquí, os lo puedo compartir, porque es muy gráfico y es una manera perfecta para entender cómo funcionan las palabras y el poder, ¿no?, materializador que tienen las palabras. Fijaos, el lenguaje oculto del agua. Resumiendo mucho, simplificando mucho el trabajo de Masaru Emoto, ¿él qué hacía? Él ponía una etiqueta con una palabra o una frase y esa palabra que él escribía con toda la intención lograba cambiar, modificar la estructura molecular del agua. Así es. Por ejemplo, aquí tenemos en un recipiente, él puso la palabra gracias, lo dejó un tiempo y fijaos la estructura molecular que se dibujó. Es precioso, es como un copo de nieve, es una forma geométrica perfecta, es un mandala. Lo que transmite ya es precisamente eso, transmite una energía de agradecimiento. Amor, fijaos en la palabra amor, qué estructura molecular dibujó en el agua. Aquí tenemos amor... Bueno, sin personas, bueno, diferentes significados de amor. Fijaos, amor, el agua, aquí vemos el agua de manantial, que se supone que es un agua que es más pura y que es incluso medicinal, pues tiene ya esa estructura molecular, pero por ejemplo le pones sinfonía de Mozart, porque ya no son las palabras, son las melodías, ¿no? Le pones una sinfonía de Mozart y fijaos qué estructura más bonita, más preciosa, más bien ordenada. Le pones el Imagine de John Lennon y también... Bueno, con lo del heavy metal no estaríamos tan de acuerdo porque vete a saber tú qué canción de heavy metal le puso, porque tú le pones una balada de Metallica y seguro que te sale igual que el Imagine de John Lennon, ¿no? Pero bueno, por ejemplo, la palabra odio
sí que se ve claro, ¿no? Tú pones ahí odio o te odio y fijaos qué estructura molecular más enrarecida, más sucia, más desordenada, más caótica. Claro, teniendo en cuenta que nosotros somos agua, vemos realmente cómo el poder de las palabras sí que modifica nuestra estructura. De hecho, ¿yo qué hago habitualmente? Y esto aconsejado por Sara, nuestra Sara Urquizu, que hoy no puede estar con nosotros, que tiene un buen catarrazo, así que le deseamos que se recupere pronto. Que a mí que me recomendó Sara alguna vez. Alex, si tienes problemas a veces de confianza que todos podemos tener, o te falta cierta autoestima o seguridad, porque todos pasamos por baches, por mucho que hablemos de estos temas, todos pasamos por baches porque somos seres humanos, al fin y al cabo, somos mortales. Ella que me dijo, pues coges una botellita de agua y dibujas aquí lo que necesites en ese momento, ¿no? O escribes, ¿no? Yo en mi caso aquí he puesto confianza. He escrito confianza, ¿no? Porque tengo varios proyectos entre manos y necesito más confianza que nunca. Y simplemente sabiendo que he cargado el agua con la energía de la confianza, me la bebo, sabiendo que estoy viviendo confianza y que estoy aumentando la confianza en mí mismo y en todo lo que estoy haciendo, ¿no? Y a mí me funciona. Incluso a veces me ha pasado, y esto me pasó durante el COVID, durante el famoso COVID, durante la pandemia, que empecé a tener los síntomas típicos de la pandemia, bueno, del coronavirus, pero no sabía si era coronavirus o no, pero empecé a tener los síntomas típicos, ¿no? ¿Y qué hice? Precisamente siguiendo el consejo de Sara, me llené una botella de agua, puse salud y puse la palabra salud. Y sentía al beberla que estaba bebiendo salud, que estaba potenciando mi salud y que estaba recuperando mi salud. Bueno, pues al día y poco ya se fueron todos los síntomas. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, pues que sí que es cierto que las palabras tienen poder y que las palabras son mágicas. Bueno, tenemos los mantras, por ejemplo. Los mantras. Es utilizar las palabras en positivo. Los mantras tienen sonido, los mantras en el budismo que repites a través de la meditación tienen una vibración determinada que vas repitiendo y vas integrando esa vibración en ti, ¿no? Entonces, los mantras serían las palabras en positivo, ¿no? De lo que estamos hablando, utilizar en positivo estos secretos y estas palabras para subir tu vibración. Eso es simple, ¿no? Por ejemplo, ¿tú qué te dices, Gemma, para subir la vibración? ¿Qué palabras te dices a ti misma para subir la vibración? En esos días malos que todos tenemos. ¿Sí? ¿Cómo lo haces tú? No, es lo que te he dicho antes, no uso solo la palabra, uso el pensamiento, claro, la palabra y la actitud del cuerpo también. Porque claro, hay una cosa que hemos hablado poco, que es decir, estoy feliz. Estoy feliz. A mí nadie se cree que estoy feliz. ¿Vale? O sea, es importante, claro, es importante poner la espalda recta, ponerte bien, ponerte cómodo y decir, jo, estoy súper feliz. Entonces, expresarlo en el cuerpo. Estoy súper feliz. Expresarlo en el tono de voz, en la fuerza de mi voz. Por ejemplo, la voz es el poder del espíritu, ¿no? El tono de voz, la fuerza de que tiene mi espíritu con la voz, las palabras que uso, la actitud que uso, la actitud del cuerpo. Es todo el conjunto, es esa visión holística que tantas veces hablamos y a veces nos olvidamos que no es una sola cosa, que es el conjunto de muchas cosas, ¿no? Entonces, yo lo que uso es, los días que tengo un mal día, es primero aceptar que ese día de momento no está yendo bien, aceptarlo, no luchar contra eso, sino como aceptarlo y desde allí volver a construir, ¿no? Volver a ponerme en mi lugar y buscar la manera que fluyan otra vez las cosas, porque la naturaleza del ser, ya te lo he dicho muchas veces, Alex, que para mí es un descubrimiento que he hecho en mi vida últimamente, es la importancia del fluir, que nadie habla de ello y creo que es básico en la vida, el fluir. El fluir en el trabajo, el fluir en una relación, el fluir en la prosperidad, el fluir en que tu día fluya. Te sientes conectado, te sientes en tu lugar, sientes tu fuerza. Y volvemos otra vez a lo del agua. Estamos hechos de agua y el agua lo que hace siempre es buscar el camino fácil para fluir, ¿no? El agua no se complica la vida. Como lo que decía Bruce Lee, ¿no? Be water, my friend. Claro, claro. Es que ser como el agua. Hoy estaba hablando con un compañero mío y tenía un problema y yo le decía, ¿cuál es la solución más fácil? ¿Cuál es la cosa que hace el agua? Busca el camino más fácil para salir, ¿no? Entonces, no te compliques tanto la vida, no te desgastes tanto, ¿no? Fluye, fluye. Entonces, cuando yo veo que todo lo tengo bloqueado, cuando veo que las cosas no salen,
cuando veo que llego tarde o que un proyecto no sale y me agobio. Entonces, como que parar un momento, ponerme en mi lugar, respirar, también va muy bien, que no lo hemos hablado, el respirar. Mm. Muy importante la respiración porque te conecta con el todo, te conecta con todo, ¿no? Con la vida. ¿Vale? La primera cosa que hacemos en este planeta es respirar, inspirar. Sí, sí, el otro día leía un monje tibetano conocido que se llama Thubten Wangyal. No me acuerdo ahora. Thich Thich Chan, que se llama Thich Thich Chan, no, a mí se me acuerdo bien del nombre. Tinachtan. Bueno, da igual, el nombre es lo de menos, lo importante es lo que Bueno. él decía. ¿Qué decía él? Decía, es que si supiéramos que todos los problemas se disuelven simplemente prestando atención a nuestra respiración, este mundo sería muy distinto. Porque él decía eso, es decir, meditar. Nos complicamos mucho la vida, hemos intelectualizado la meditación. Meditar es enfocarse en la respiración, ya está. Meditar es prestar atención a tu respiración sin forzarla, prestando la respiración como el aire entra y sale, entra y sale. Porque eso te conecta con el presente, que es donde dice él, que es donde ocurren todos los milagros, estando en presente. Claro, tantas cosas, ¿no? La respiración, las palabras. A ver, herramientas no es por nada, pero no os quejaréis. Os hemos dado unas cuantas precisamente para que subáis la vibración, que es la clave para materializar nuevas realidades. La técnica del boli, la técnica esta. Muy buena, sí, señor. A ver, ¿y cómo es esta técnica? Pues nada, engañar al cerebro que está riendo todo el rato. Sí, señor. Los mismos músculos que sostienen el boli son los mismos músculos. Sí, faltas tú, sí. Aquí hay. Bien, ahora, perfecto. Podemos seguir con la tertulia. Ahí, no sé si nos entenderán que también es cierto que esto va muy bien para vocalizar. Ejercicio de vocalización. Si ahora mismo nos entienden mientras hablamos, tenemos una dicción perfecta. Buena, claro. ¡Hala! Mira, qué gracioso. No hay mejor manera de seguir una tertulia sobre el poder de la palabra con un bolígrafo aquí en la boca. ¡Ay, qué bueno! Oye, qué bueno esto, ¿eh? Oye, fíjate que estoy subiendo la vibración ahora mismo. Porque, oye, es cierto esto que, claro, como sonríes... Claro. Ya estás sonriendo. Envías un mensaje a tu cerebro diciéndole, oye, que yo estoy contento. Fíjate lo que podemos hacer. Como el pensamiento sigue al cuerpo y no al revés. Fíjate lo que hemos descubierto. Sí. Joe Dispenza cuenta, hace mucho tiempo que llegó esto a mí y fue algo revolucionario para mí. Y cuenta que nosotros, nuestro cerebro emite, eso ya lo sabemos todos, pues a través de las glándulas hormonales, la hormona correspondiente, ¿no? Y que mucho de lo que hace el cerebro responde a un tipo de actitud o pensamiento, ¿no? ¿Qué ocurre cuando de pronto tú cambias de pensamiento? Pues tu cerebro empieza a funcionar de otra forma, empieza a hacer modificaciones en la secreción de las hormonas, ¿no? ¿Qué ocurre con nuestras células? Nuestras células tienen una serie de receptores. Yo siempre pongo este ejemplo para hacerlo un poco más, yo por lo menos lo vi así claro. Imagínate que nuestra célula tiene 10 receptores de 10 hormonas distintas, ¿no? O 10 químicos distintos. Cuando la célula que tiene estos 10 receptores solo recibe estos 5 y estos no, estos 5 son no valgo, no sé qué, la angustia, tal, bueno, pues llega un momento en el que estos se atrofian. Cuando la célula dice de dividirse y reproducirse, puede llegar el caso en el que ya ni siquiera conste estos 5. O sea, solamente opera con esto. Entonces, te va a demandar pensamientos de la misma índole, una vez y otra vez, en un círculo vicioso. Tú no vas, el cuerpo se convierte en tu mente y demanda a tu cerebro una serie de químicos y tu cerebro, por ende, pues pone en marcha los circuitos de memoria, etcétera, y dan lugar a pensamientos. O sea que eso de que nosotros pensamos, es que yo estoy pensando, eso hay que ponerlo muy entrecomillado, ¿no?
Entonces, cuando esto ocurre, nosotros podemos hacernos una autocirugía con los pensamientos y las palabras. Y esto es así de drástico. Cuando dices autocirugía, ¿a qué te refieres? Me refiero a de verdad influir en nuestra química, en nuestra biología. Podemos hacer que segreguemos las sustancias, los analgésicos correspondientes, podemos hacer con nuestro pensamiento, podemos crear, si es que no estoy diciendo nada nuevo, el efecto placebo. Existe un efecto nocebo, que es bajo el que de forma inconsciente y de forma automática nosotros estamos exponiéndonos a un efecto nocebo continuamente. No valgo, no sé qué, esto me va a salir mal, aquella persona me va a salir a robar, la vida está muy mala, nadie me va a ayudar, nadie ayuda a nadie, el ser humano es horrible. O sea, todo este tipo de cosas que son pensamientos, y eso tiene una actividad en nuestro cerebro, o sea, es así, ¿no? Y nuestro cerebro actúa en consecuencia con ello, activando la programación biológica correspondiente. Por ejemplo, un chute de cortisol. Hay una psiquiatra que se llama Marian Roja, habla de intoxicación de cortisol, literalmente. La mayoría de las personas viven intoxicadas de cortisol y eso conlleva una dinámica de pensamiento y de actuación ante la vida. Y creemos que realmente ese problema existe y lo que ocurre es que yo tengo una intoxicación de cortisol. Entonces, cuando empiezas a despersonalizar esa historia y a mirarte a ti como algo que analizar, como algo con el que ponerte unos guantes como los cirujanos, ¿no? Y ser lo más pulcro posible y lo menos, o sea, que no esté personalizado. Verte a ti mismo como una criatura a estudiar, pero de verdad estudiar profundamente. Entonces ya hay una distanciación de aquel diálogo, de aquella forma de ver la vida. O sea, estás viéndote a ti mismo, estás analizándote a ti mismo como una criatura que es digna de análisis, ¿no? Entonces, esto es muy interesante, el hecho de que realmente podemos, Ramón y Cajal lo decía, Ramón y Cajal decía que podemos modificar nuestro cerebro, que podemos crear un cerebro nuevo, lo decía Ramón y Cajal. O sea, esto es una cosa que se viene diciendo hace mucho tiempo. Nosotros somos el resultado de a lo que nos exponemos. ¿A qué nos exponemos? Pues nos exponemos a la tortura, pues crece una identidad, ¿no? Bueno, pues vamos a enfocarnos a qué me expongo, de qué me alimento, de qué imagen estoy alimentando mi templo, mi mente, porque yo no puedo alimentar ni puede surgir en mí un diálogo o una verdad de algo que no conozco anteriormente, no habita en mí. O sea, todo lo que yo tengo es un alimento. Mira, la mente solamente hace la digestión de la comida que nosotros le damos. La mente hace la digestión. La digestión quiere decir que es algo que le va a estar dando vueltas, lo va a cobijar y va a tener influencia y peso y va a tener su consecuencia. Entonces, nosotros, conforme vemos la vida, vemos de qué nos hemos alimentado. Pero ahora que ya lo sabemos, vamos a ser pulcros a ver qué nutrientes vamos a meter, qué imágenes vamos a meter, qué palabras. Imágenes y palabras, importantísimo. Sí, Gemma, gracias por haber estado hoy en Alex Comunica, en esta tertulia. Hemos hablado del poder de las palabras, de cómo decretar nuestra realidad. Gemma, sí, gracias.